Bueno, pues me presento por un compromiso ideológico con mi partido y también con un compromiso con mi ciudad en la que he nacido y bueno, en estos momentos el Partido Aragonés no tiene representación en el Ayuntamiento de Zaragoza y creo que, bueno, pues que debo pues dar un paso hacia adelante e intentar pues que esta situación cambie en el partido y tratar de contribuir en la medida de lo posible pues a hacer una Zaragoza diferente, una Zaragoza mejor. En estos momentos que se plantean reformas constitucionales, yo creo que la principal reforma constitucional es garantizar la igualdad fiscal de todos los territorios y también, no solo eso, sino también luego buscar esa igualdad fiscal a nivel europeo, ¿no? En la política, los partidos políticos más que nunca deben de exigir que todas las personas que le van a representar, primero que tienen un compromiso ideológico claro con el partido, que tienen también pues, una preparación, una independencia personal, que se jueguen su prestigio y que ante ese prestigio nunca van a hacer algo que sea pues, delictivo o que sea una actividad de corrupción, ¿no? Yo creo que esa es la mejor medicina, ¿no?, para la corrupción. Con 8 años es tiempo suficiente para desarrollar un proyecto político propio de una candidatura, ¿no? Hay que hacer más vida interior, que revitalice el comercio, que facilite los servicios, que facilite la movilidad. Yo creo que nos hemos olvidado un poco en los años estos de desarrollo urbanístico, en los que se han hecho pues, grandes desarrollos que ni a corto ni a medio plazo pues, van a ser culminados, ¿no? Y por tanto yo creo que además es preciso mirar hacia el interior de la ciudad. Zaragoza debe participar en un acuerdo económico financiero con el Gobierno de Aragón y también debe de participar pues, en la financiación de la Diputación Provincial de Zaragoza. La Diputación Provincial de Zaragoza tiene un presupuesto muy importante gracias a la ciudad de Zaragoza y tiene que también pues, estar pendiente de la ciudad de Zaragoza y contribuir al desarrollo de la ciudad de Zaragoza. Han subido los impuestos municipales, yo creo que a unos niveles ya muy altos, y lo que hay que buscar es rebajar esa carga impositiva sobre los zaragozanos que penaliza pues, también el consumo y la actividad económica y tratar de ajustar en todo lo posible, pues buscar otras vías de financiación y también ajustar en todo lo posible pues, aquellos gastos que no sean imprescindibles. Yo creo que hay que trabajar en estos momentos con la movilidad que tenemos, mejorándola en lo posible, remodelando también pues, la flota de autobuses en la medida que sea necesario y eso yo creo que ahora no va a ser ese el debate de estas elecciones. Yo creo que no estamos en unas elecciones en las que se puedan presentar grandes inversiones, ¿no? Pero no solamente el casco histórico, yo creo que ya es un problema ya mucho más extenso en la ciudad. Hay barrios como Las Delicias, Las Fuentes, San José, que tienen ya muchos años y que es necesario pues, darles una renovación urbana, urbanística, para darles pues, una mayor calidad de vida. Pues si salgo candidato, de momento seguiré ejerciendo el de presidente de la Confederación, pero cuando llegue las elecciones pues tendré que dejar el cargo y bueno, pues eso es una etapa en mi vida y espero que empiece otra, porque también tendré que salir elegido, que eso también pues dependerá de los zaragozanos y zaragozanas. Tendremos que transmitir pues credibilidad a los zaragozanos, convencerles de que nuestro proyecto es un proyecto serio, que es un comprometido con nuestras ideas, que es las ideas de la defensa de Aragón, la defensa de España, la defensa de los intereses de los zaragozanos y que vamos a trabajar porque tengamos una ciudad mejor y trataremos de convencer, pero eso al final la última palabra pues la tendrán los ciudadanos.